algunos? Ah, bueno, perfecto, muy bien, excelente. Una de las características de las personas que nos acompañan en la mañana como ponentes es que todas son madres cuidadoras. Es decir, este tema lo estamos tratando desde la perspectiva de los cuidadores, porque es digamos, se conoce la verdadera historia detrás de esas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Y de verdad que ver estos chicos acá nos conmueve muchísimo, pero de verdad que a sus cuidadoras por hacer un esfuerzo y cuidadores por traerlos, de verdad que muchísimo. Y aquí tengo un amigo que es de familia alemana que también nos está acompañando aquí atrás del escenario. Continuamos con las ponencias, no sin antes decirles que estamos transmitiendo por Facebook, está en el Facebook de Octavio Niño Quintero. Estamos transmitiendo para los que quieran mirar por allá el foro que estamos haciendo. Y obviamente le voy a dar uso de la palabra a la doctora Carolina Cuervo. Ella es abogada con especialización en derecho laboral, ¿verdad? Y también de justicia social, yo pensaría, porque ha hecho un trabajo bastante importante. Y todos estos procesos que han hecho estas madres que se han convertido líderes a nivel de Bogotá es porque salen a exigir los derechos de sus hijos a la calle, toda vez que desafortunadamente el sistema con la ley 100 no le da respuesta a las personas, ni siquiera para la atención psicológica. ¿Y sabían ustedes que las personas que tienen enfermedad mental también son discapacitados? Bueno, listo, entonces voy a dar uso a la doctora Carolina, que también es madre cuidadora. Ella ha hecho un trabajo bastante importante. Van a ver ustedes aquí pronunciamientos jurisprudenciales, lo escribió mejor que como lo pronuncio yo, relacionados con las personas con discapacidad. La doctora Carolina ha venido desarrollando un trabajo bien interesante a nivel nacional, y es por eso que viene de Medellín. Estuvo la semana pasada en Medellín, precisamente allí llevando ayudas a las personas que tienen familiares en condición de discapacidad, que tienen pobreza extrema. ¿Sí saben ustedes que muchos de los cuidadores ni siquiera tienen para una comida diaria? Entonces ya viene de Medellín y hoy nos está acompañando aquí en nuestro foro. Entonces le damos la bienvenida a la doctora Carolina Cuervo. Mucho voltaje. Mucho voltaje. Buenos días. Buenos días. Gracias, doctor Niño, me presentó, pero bueno, lo hago. Mi nombre es Carolina Cuervo Segura. Soy abogada especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social. Soy madre cuidadora de un niño con epilepsia y discapacidad cognitiva moderada, lo que me ha llevado a estar en este tipo de escenarios. Hoy les voy a hacer un esbozo, algo muy general, de temas que finalmente ustedes ya saben. Pero pues es para que lo recordemos, y por medio de esta charla yo quiero coordinar a todas las personas que estamos aquí a que luchemos por nuestros derechos, porque todos aquí somos sujetos de derechos que se nos han vulnerado. Entonces, pues eso más o menos es la idea de mi charla. Bueno, yo les voy a hacer una línea jurisprudencial con la presentación, pero bueno, estos son los derechos más relevantes con los que nosotros contamos. El primero es el derecho de petición, que creo que todos aquí lo hemos utilizado. Es deber del Estado solucionar de manera prioritaria y efectiva las solicitudes que presentemos las personas en condición de discapacidad o sus cuidadores. No es solo dar una respuesta porque sí, la respuesta debe ser de fondo y deben redireccionarnos para que obtengamos una solución efectiva a las peticiones que estamos presentando. Bueno, quiero hacer un paréntesis, eso es lo que está en la ley, ¿no? Otra cosa es lo que nosotros vivimos todos los días, pero estos son los derechos que por ley tenemos. El otro es la asistencia médica, que les estoy poniendo las sentencias más relevantes. Está contemplada en la sentencia T430 de 1994, que hablaba que cuando un menor con discapacidad, sus padres no tuvieran los recursos económicos para poder asistirlo, es deber del Estado prestarle el servicio médico. Servicio Público de Salud, la sentencia T060 de 1997, que indica que el Estado no puede romper con la continuidad del servicio de salud de las personas con discapacidad. De hacerlo, vulneraría flagrantemente los derechos fundamentales que nos rigen a nosotros.
que pues es más o menos el día a día que vivimos. Servicio de rehabilitación integral, contemplado en la sentencia T920 de 2000, hablaba de la protección integral de los menores con debilidad manifiesta, con el fin de garantizar derechos y oportunidades a un grupo que no le es fácil participar en la política pública. A nosotros se nos dificulta participar en una política pública y es deber del Estado que nos dé el acceso a esos derechos. La revisión de constitucionalidad de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas de discapacidad. Esto es una norma internacional celebrada por Estados Unidos, indicando que las personas con discapacidad tienen iguales de derechos y oportunidades a las personas que no están en esta condición. La estabilidad laboral reforzada del trabajador con discapacidad, contemplada en la sentencia T519 de 2003, que indica que ninguna persona con discapacidad puede ser despedida a causa de su discapacidad. Aquí hay un ítem muy importante, que no es que no nos puedan despedir, sí nos pueden despedir con justa causa, pero no en razón o con ocasión de la discapacidad. Derecho a la igualdad de los discapacitados, sentencia C174 de 2004, que habla que las personas con discapacidad tenemos una condición que se llama diferenciación positiva, que esto hace que pues tengamos un trato diferente a una persona que no esté en esta condición. Una discriminación física. El suministro de silla de ruedas, que está en la sentencia T657 de 2008, que indica que cuando una persona en condición de discapacidad requiere una silla de ruedas, el Estado debe proporcionársela. Y ese es un tema muy álgido que en la labor que yo he ejecutado con los padres y los cuidadores no es fácil, no las entregan, ponen muchos problemas. Cuando necesitan un coche neurológico, entregan una silla de ruedas y viceversa. Es un tema muy complicado, pero nosotros lo tenemos jurisprudencialmente, ya está decantado. Pero bueno, es un tema que todavía tiene mucho trabajo por hacer. 57, ¿cierto? T657. Bueno, no me salió en la presentación, pero hay una parte muy importante que es la pensión para padres cabeza de familia. Antes se hablaba solo de madres. Ahora pues se habla de padres en general. Para que un padre pueda acceder a la pensión, el hijo debe estar calificado, el padre debe haber cotizado las semanas mínimas, pues para que esté vigente en el momento de solicitar la pensión. Y la ventaja que tenemos sobre las demás personas que no están en esa condición es que nos podemos pensionar a cualquier edad. No tenemos que esperar la edad, pero sí debemos tener las semanas cotizadas mínimas por la ley. Pues no es tan fácil, pero pues digamos que algo a favor de nosotros. Prestación de medicamentos y tratamientos no incluidos en el POS, la sentencia T574 de 2010. No incluidos en el POS. Nosotros tenemos que tener una integralidad de servicios precisamente por la condición en la que estamos. No, los servicios médicos de nosotros no son comunes, son diferentes a las demás personas y el Estado debe garantizarnos la integralidad de todo lo que necesitemos. Subsidios de vivienda, que está contemplado en la sentencia T479 de 2011, que indica que las personas en condición de discapacidad y sus padres o cuidadores tienen prioridad en los turnos para acceder pues, a estos subsidios. Y por último, la entrega de pañales, que está contemplada en la radicación número 51-133 del tribunal, que indica que este también es un tema muy álgido, que también lo he visto en lo que hago usualmente con los padres, que indica que si bien es cierto, los pañales no son medicamentos, no hacen parte de elementos de higiene personal, es decir, son súper importantes para las personas en condición de discapacidad y también es un tema muy difícil de que los entreguen o que haya continuidad en la entrega.
pues no quiere aburrirlos. Básicamente estos son los derechos más importantes que tenemos las personas en situación de discapacidad, lo que ha decantado la jurisprudencia pues a lo largo de los años. Y lo que les decía al principio de esta charla, yo los convido es a que luchemos por los derechos. Tenemos legal y jurisprudencialmente una serie de derechos. No dejemos que nos vulneren, no dejemos que pasen por encima de nosotros. Tenemos que luchar, tenemos las herramientas. Con el doctor Niño hemos hecho una llave, entonces todo lo que necesiten jurídicamente a través de él, yo lo voy a canalizar y vamos a ver cómo podemos ayudarlos a todos. La idea es que no nos vulneren más. Gracias, doctora, gracias. Muchas gracias a la doctora Carolina Cuervo. Como ya lo mencionó, en el flyer que les enviamos a los correos está el correo electrónico mío, oninoquintero@gmail. La intención que hemos tenido con este trabajo es que sabemos que no todas las personas en condición de discapacidad o sus cuidadores tienen la manera de pagar un abogado muchas veces para interponer una tutela. Entonces, todas las personas que necesiten interponer una tutela o que necesiten un recurso para interponer en sus EPS, con el mayor gusto nosotros les realizamos las tutelas totalmente gratis, no tienen ningún costo. Entonces ustedes nos escriben, tenemos un grupo de abogados en cabeza de la doctora Carolina Cuervo que los apoyarán a ustedes en todos sus requerimientos, ¿de acuerdo? Onino Quintero, O-N-I-N-O Quintero @gmail.com. ¿Lo copiaron bien? Onino, O-N-I-N-O, Onino Quintero, que es mi apellido, Quintero, @gmail.com. Mi teléfono, 312. Bien, encantado de saludar de la Asociación de Artistas de Bogotá, que también me están acompañando, y muchas gracias por venir. 312-578-1802. 312-578-1802. ¿Lo copiaron? De todas maneras, los que dejaron correo electrónico, les vamos a enviar toda la información por su correo electrónico, les vamos a enviar las presentaciones y las memorias del evento. No sé si todos tendrán correo electrónico, pero es importante para hacerles llegar toda la información. Ahora es vital. Nuevamente le agradezco a todas las organizaciones que nos están acompañando el día de hoy. Para nosotros es muy importante, toda vez que entendemos el esfuerzo que hacen ustedes para seguir adelante y retroalimentando a las personas que representan. Le vamos a dar uso a la palabra a Betty Vázquez. Ella es representante de las organizaciones sociales de algunas partes que trabajan con discapacidad. También es la presidente de la Asociación de Usuarios de Cruz Blanca. Yo no sé si algunos serán de aquí de Cruz Blanca o no, pero ustedes sabrán que Cruz Blanca es un apéndice de Medimás, y que Medimás es la EPS que más tutelas tiene que se han interpuesto este año. En lo que va corrido el año se han interpuesto 6.020 tutelas. En el primer reparto se interpusieron 900, para que ustedes se den cuenta de la dimensión. Y con Betty venimos haciendo un trabajo importante en recuperar los servicios de atención de las personas en condición de discapacidad, e hemos interpuesto tutelas con la doctora Carolina, que son tutelas integrales. El 95% de la atención que se hace a las personas en condición de discapacidad es por tutela. Es una responsabilidad de la EPS, pero normalmente nos toca tutelar para que les entreguemos los servicios integrales. Betty, entonces, como representante de la EPS, ha hecho un trabajo bastante importante a nivel de Bogotá y nacional frente al resarcimiento de los derechos de las personas en condición de discapacidad. Así que, Betty, bienvenida. Este es su público. Bueno, muy buenos días para todos y todas. Agradecerles. Muchas gracias.
de verdad que para mí es muy grato que estemos reunidos hoy porque finalmente así debemos estar en todos los espacios y en todos los momentos. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Betty Vázquez, también igual que ustedes, aquí soy madre cuidadora, tengo una hija con discapacidad de 21 años, discapacidad múltiple, quien ha sido mi mentora en todo este proceso. Compartirles también que efectivamente, si bien es cierto que atravesamos muchas barreras, nosotros como cuidadoras somos unas mujeres que tenemos que seguir adelante para que haya esta verdadera garantía de los derechos de nuestros hijos y de nosotras mismas. Represento en la localidad de Suba el Consejo Local de Discapacidad, como bien lo dijo el doctor Octavio Niño, soy representante, delegada principal de la Asociación de Usuarios, digamos que he liderado fuertemente como activista de derechos en el tema de salud, porque digamos que si bien es cierto somos vulnerados en otros derechos como la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, somos más vulnerados por las barreras que el mismo sistema pues coloca. Realmente yo pienso que debemos estar unidos. ¿Por qué? Porque finalmente la discapacidad no son repúblicas independientes. Si bien es cierto que hay cada representante que representa una discapacidad es una y los derechos son para todos en igualdad. Entonces digamos que es muy oportuno que ahora que nos acompañe el doctor Jairo Klopatowski, es hacerle sentir que aquí estamos como población, como sujetos de derechos y que se deben garantizar esos derechos porque finalmente yo, como Betty Vázquez, yo digo que aquí no se trata de seguir nosotros desgastándonos, lo digo de manera personal, pero respetando la opinión de cada uno o los ideales. Leyes tenemos, contamos con leyes que son leyes estatutarias. Lo que tenemos que hacer es hacer valer esos derechos y robustecer estas políticas públicas, porque a mi parecer muchas veces nos desgastamos en la construcción de nuevas políticas, de nuevas leyes, cuando ya contamos con unas leyes. Lo que tenemos que hacer es que se garanticen esas leyes. Entonces nada, es compartirles que aquí estamos luchando y me da mucha alegría que la mayoría de los que estamos aquí son organizaciones que han venido haciendo un trabajo bastante grande, que han liderado inclusive movilizaciones, no solamente a nivel distrital, sino también a nivel nacional. ¿Por qué? Porque si bien es cierto aquí tenemos barreras y nos vemos afectados, por lo menos aquí tenemos medianamente al alcance para garantizar esos derechos de nuestros familiares. Pero en lo rural y en lo nacional son personas afectadas que no tienen, que desconocen que hay unas leyes, que hay unos derechos que los favorecen. Entonces nada, es compartirles que aquí estaremos, que seguimos apoyando, que si bien es cierto, el nuevo sistema genera estas barreras, nuestros hijos son nuestra fuerza para seguir adelante. Entonces muchas gracias y para servirles. ¿No? Bueno, gracias Betty. El trabajo que se viene realizando con este grupo de mujeres, como se dan cuenta, todas son cuidadoras. Traté de invitar un cuidador hombre, pero los hombres son un poquito más tímidos para hablar. Pero bueno, seguimos. Bueno, la próxima lo invitamos a usted. Qué pena que estaba afuera, que me estaba comunicando con el asesor del doctor Klopatowski, ya viene en camino, entonces espero que en la intervención que yo haga llegue el doctor Klopatowski con nosotros. Hay un tema que es importante y relevante que nosotros conozcamos, es el tema de la salud mental. Este es un tema bastante crítico en Colombia, toda vez que nadie entiende cuál es la situación real de los cuidadores, ¿cierto? Hoy en día los cuidadores tienen prácticamente que una fatiga mental por el cuidado, ya sea de sus hijos, de sus padres, a sus hermanos. Esto ha dado a que en Colombia, por referirnos así, tenemos unos indicadores que son bastante preocupantes frente al tema del suicidio, ¿cierto? Estas cifras que les voy a leer a ustedes son del año 2017, que fueron entregadas el 13 de junio del 2018 en el Observatorio Epidemiológico, ¿cierto? Y son cifras que son aterradoras, sobre todo porque en el año 2017 fue el año donde en Colombia hubo más suicidios.
Les voy a contar. 2.751 personas en el 2017 se quitaron la vida. Y esto es un informe del Instituto Nacional de Medicina Legal. Entonces aquí estamos hablando de unas cifras enormes, de que por cada 100.000 personas, 5 personas se quitan la vida. Es decir, el porcentaje en la actualidad es que 5.72 personas se quitan la vida. Y son factores asociados a diferentes esquemas. Según los cálculos, de cada 100.000 hombres, entre la edad de los 18 y 29 años, son los que se quitan la vida. Es decir, 13 de cada 100.000 son hombres que se quitan la vida, y el rango está entre los 18 años y 29 años. Son las personas más propensas, pero hay algo bien interesante en estas cifras. 16 de cada 100.000 personas se suicidan después de los 75 años. 75 años las personas siguen suicidando. Y los adolescentes son el grupo que más se quita la vida en Colombia. De los 2.751 personas que se quitaron la vida, 482 son mujeres, que es una prueba bastante larga, y pues los demás, y 2.152 son hombres. Estos estudios han dado que los jóvenes inician a presentar problemas mentales inclusive a los 9 años, y hay enfermedades que se van dando en el ciclo de la vida vital de las personas, pero hoy en día hablar de la salud mental es un tabú. Muchos de nosotros, los que estamos aquí en la sala, quizás algún momento tuvimos depresión por diferentes circunstancias. Las más asociadas están por falta de empleo, ¿cierto? La falta de oportunidad para los jóvenes en ese país genera un estrés altísimo, porque los chicos, cuando están entre las edades de 15 a 18 años, están preocupados qué van a hacer cuando terminen su bachillerato, ¿cierto? Y eso les genera un estrés, es porque la sociedad los estamos empujando a que los chicos hoy salgan muy temprano de estudiar. Tenemos chicos a los 15 años ya como bachilleres. Eso indica que hay departamentos que tienen unos índices bastante altos de suicidio, como es el caso de Baupés, Quindío, Norte de Santander, Putumayo, pero me llama la atención el tema de Antioquia, el tema de Huila y el Tolima, que son las personas que tienen unos índices de suicidio muy altos. Pero hay algo bien interesante, es de que de cifras, desde septiembre del año 2018 hasta esta fecha se han suicidado 454 jóvenes. Eso significa que hay factores asociados a la salud mental, como es el tema del desplazamiento, que es un tema bastante alto en Colombia, que genera problemas mentales a las personas por el desarraigo de las ciudades donde se vienen. Pero muchos de estos suicidios, como el caso del Baupés, Putumayo y el Amazonas, son indígenas que se suicidan. La gente no tiene en cuenta que los indígenas estuvieron primero en el territorio que nosotros, y como ellos están desarraigados de sus territorios, tienen unos altos índices de suicidio. Pero no significa que no dejen de ser colombianos por el simple hecho de vivir en otros departamentos diferentes al nuestro. Muchos de los desplazados vienen de estos territorios, y obviamente en Colombia se ha venido trabajando una serie de normatividades desde el año 2003 frente a políticas de salud mental en Colombia. Y les voy a mencionar algunas. Desde la Ley 100 del año 93, pues que desafortunadamente dio un vuelco a la salud en Colombia, pues se crearon las empresas promotoras de salud, que son las intermediarias
de la salud en Colombia y sin embargo, ya llevando más de 20 años en el tema, no hemos logrado mejorar la salud de los colombianos. Pero curiosamente, en ese año 93, la ley siempre dirigió la atención en los programas de hospitalización día y excluyó la hospitalización prolongada. No sé si ustedes, alguno de ustedes, ha tenido un problema asociado mental. No significa que el que tenga una depresión o que tenga un problema mental significa que sea loco. La gente piensa que cuando tiene esos problemas no lo cuenta porque se le volvió un tabú y muchas veces lo asocian como hay que llevarlo a Cibate. No, al contrario. El problema es que si no se trata con el tiempo, desafortunadamente el sistema de salud no le va a dar la oportunidad que se recupere tan rápido como usted piensa si deja avanzar la enfermedad. Esto está, digamos que clínicamente demostrado que en Colombia necesitamos más psiquiatras, ¿cierto? Y psicólogos. Para acá tengo una psicóloga que trabaja conmigo que es Liliana Oviedo, la vi entrar ahorita. Liliana está por allá. Liliana hace parte de una corporación que tenemos y obviamente como psicóloga, aquí tenemos varios psicólogos en la organización que trabajan con el tema de la salud mental. En el año 98 se formuló la Política Nacional de Salud Mental mediante la resolución 2358 y obviamente trataba temas como la ejecución y cobertura que fue limitada por el plan obligatorio de salud. Es decir, hoy en día le llaman plan de beneficios, pero para esa época del 98 se llamaba POS, y todos conocen qué es el POS, pero nadie entiende qué le cubre el POS, ni qué no le cubre. Y muchos de los fármacos que utilizamos en el tema de psiquiatría son genéricos. Por eso muchos de los padres tienen que salir a conseguir moléculas mucho más avanzadas que cuestan demasiado para hacer el tratamiento a los chicos y muchas veces incurren en que el costo es tan alto que las mismas familias pueden quedarse pobres por estar haciendo este tipo de tratamiento. Es bastante difícil. Dada que en el año 90 se presentaron recurrentemente tutelas para procurar la atención integral de las personas con salud mental, se profiere una sentencia que es la C013 del año 95. Esta sentencia de la Corte Constitucional reitera el derecho a la salud a la salud mental y la obligación a la atención integral de las enfermedades mentales. Es decir, ya la Corte Constitucional con esta sentencia está diciendo, es un derecho adquirido por ser colombiano, pero por favor tenemos que atenderla, ya la sentencia. La T760, que todas la conocen, que es del año 2008, obligaba al Estado a que la atención en salud debería ser un derecho constitucional, ya en esa sentencia, pero en esta está hablando exclusivamente de salud mental. Estas presiones que se lograron en el año 90 y con esta sentencia, pues lograron la elaboración de nuevos lineamientos en salud mental en Colombia, y es así que en el año 2005, a través de los planes territoriales de salud, se dieron origen a la ley 1122 del 2007. No sé si algunos de ustedes los conozco porque he venido trabajando en el tema del derecho a la salud a través de los puntos por el derecho a la salud en Bogotá, que me han acompañado en el tema de exigibilidad de derechos, pero curiosamente esa 1122 fue hacerle una modificación a la ley 100. La ley 100 ya tiene 4 modificaciones, pero en ese año 2007 el Estado ya definió cuántas terapias tenían que hacérsele a una persona para mejorarse. ¿Cómo usted define cuántas terapias necesita? ¿Cómo lo define? Es un tema bastante crítico porque no todas las enfermedades son iguales. Pero el Estado estaba hablando de que a usted tenían que hacerle 25 terapias. No sé cómo lo hizo el Estado, pero eso fue lo que lo sacaron ellos allá. Y obviamente, ya obviamente se habla
sobre enfermedades psicosociales. Por primera vez, las enfermedades psicosociales tienen que ver con el trabajo, la vivienda, el empleo, que curiosamente no se tienen. Aquí también Vivianita me va a mencionar que también hace que también que es psicóloga que nos está acompañando. En el año 2007, el Estado profiere un decreto que es el 3039. Yo no sé si ustedes lo conocen. Ese decreto 30 adopta el Plan Nacional de Salud Pública 2007 y 2010 y declara la salud mental como una prioridad. Sin embargo, el POS no garantiza la atención integral y en esa época diferenció la atención psicológica entre el contributivo y el subsidiado. Increíble. Es decir, ser pobre también tiene sus problemas mentales y no lo atienden y no le dan los mismos beneficios que le dan al contributivo. Es un tema bastante crítico que se nos está incrementando en Colombia. En el año 2013, curiosamente, desde el 2013, curiosamente, expide el Ministerio una resolución que es la 5521 y obviamente habla sobre cómo se actualizan los medicamentos y los procedimientos en el plan obligatorio de salud, con el objetivo de brindar tratamiento más integral a este tipo de población. Es decir, hasta el 2013 se dio cuenta el Estado que tenía que incluir medicamentos que sí efectivamente hicieran efecto al tratamiento de este tipo de población. Hasta el 2013. Y solicita, y a través de esa expedición de normas, de ese trabajo que se viene haciendo a nivel nacional, pues obviamente el gobierno se vio obligado a expedir la ley 1616 del año 2003. Yo no sé si ustedes conocen esa ley, pero obviamente es que es de garantizar el ejercicio pleno del derecho a la salud mental de la población colombiana. Es decir, llevamos 6 años con la expedición de esta ley y aún todavía no logramos hacer un trabajo profundo e integral para la atención de estos programas. Con el grupo de trabajo nuestro nos dimos cuenta que una de las dificultades que se están presentando en Colombia es la esquizofrenia, ¿cierto? Hay unos que tienen esquizofrénica acompañada de paranoia, ¿cierto? Y resulta que muchas de las personas cuando escuchan voces diferentes, no se asusten, es normal, pero es raro que otra persona le esté diciendo a su cerebro qué tiene que hacer. Cuando se presentan ese tipo de acciones, inmediatamente hay que recurrir a un especialista, pero no tenemos los psiquiatras. Vayan ustedes a pedir una cita a su EPS, a un psiquiatra, y ¿qué es lo que primero que le dicen cuando llegan? Entonces, ese es un tema generalizado. No hay agenda y el psiquiatra está ocupado, y hoy en día se volvió un complique tener un psiquiatra. O no hay convenio, como en el caso que le está pasando a Cruz Blanca en ese momento, que no tienen convenio para atenciones psiquiátricas. Esto dio a que nosotros como grupo preparemos un foro. Bueno, esto sí lo vamos a hacer en Medellín. Este foro lo vamos a hacer el 6 de junio. Voy a viajar a Medellín con un grupo de compañeros. Los que me puedan acompañar, pues, los que no me puedan acompañar, entonces yo les voy a mandar el link para que se conecten con nosotros y vamos a hablar de las 6 tipos de esquizofrenia que sufren las personas. 6 tipos de esquizofrenia. ¿Cómo se trata y cómo el cuidador debe atender este tipo de esquizofrenia? Entonces no les hablo de todo el tema de esquizofrenia, no me quedo con discurso para el día 6 de junio. El otro tema que vamos a empezar a trabajar es el tema del trastorno bipolar. ¿Tú sabías que yo soy experto en el tema de esquizofrenia? Viviana, no sabía. Dime. Vamos a hablar sobre el tema del trastorno bipolar. Muchas personas tienen trastornos bipolares
Y a veces la gente asocia desde que usted está de mal genio y a los 10 minutos está de buen genio. Y aquí empieza a hablar cosas incoherentes y siempre le dicen, no, es que es así. Es que esa es la forma de ser, ese es su temperamento. No, ese es un tema que hay que tratarlo con psicólogo, terapeuta y con medicamento. Y obviamente el tema del retraso mental se nos ha vuelto un tema de interés para trabajar. Es decir, el tema de la salud mental es un tema de salud pública en Colombia, es un tema de salud. Si bien es claro, ustedes, que yo sé que son juiciosos, se van a leer el artículo 49 de la Constitución Política que dice: la salud pública está a cargo del Estado y es responsabilidad del Estado darle ese cuidado a ustedes a través de los programas de prevención y promoción de la salud. Esto, digamos que mirándolo de esa óptica, podemos entender que hay muchos tipos de enfermedades que muchas veces lo pueden estar sufriendo los cuidadores, ¿cierto? Lo están sufriendo los cuidadores. Tenemos unos cuidadores de la no aceptación de tener un hijo en condición de discapacidad. ¿Sí sabían eso, no? Le genera unos estrés de no aceptarlo, entonces entra una fatiga emocional y muchas veces el cuidador se queda solo. ¿Sí sabía por qué se queda solo? ¿No? Porque se le dedica más a sus hijos y descuida su otra familia. Cuando el hijo fallece, se da cuenta que se queda solo porque la otra familia se ha ido, los otros hijos se han ido, porque dice usted le presta más atención al hijo que tiene discapacidad y a nosotros no nos presta atención. Entonces, normalmente sucede en estos casos y muchas veces no debería ser así, pero desafortunadamente si un padre abandona a un hijo que es convencional, pues obviamente cuando tiene un hijo en condición de discapacidad, pues tiende a irse mucho más rápido, ¿no? Entre el tema de la promoción y prevención del impacto es nulo debido a que los lineamientos son muy generales, poco coherentes con las necesidades territoriales, desarticuladas a nivel gubernamental. Es decir, cuando hay planes territoriales de salud, que es algo que nos pasa muy frecuente, y llego al ejercicio de Bogotá, cada vez que elegimos un alcalde, yo no sé si ustedes se leen el Plan Intersectorial de Salud de Bogotá, no sé, algún día que tengan tiempo, pueden entrar a la página web de la Secretaría de Salud y buscan Plan Territorial de Salud de Bogotá. Si bien es claro, tenemos un plan decenal, el plan decenal de política pública en Colombia está hasta el 2024, ¿cierto? Es decir, ahí están estipuladas las condiciones en las cuales se debe hablar el tema de salud mental y el comportamiento que se debe tener y cómo deberíamos de alguna manera en Colombia empezar a educar a nuestros hijos en la escuela, ya que tenemos un representante del magisterio que está trabajando con el tema de inclusión social en las instituciones educativas, pero no, ni siquiera le da la respuesta a los que los padres tienen frente a sus hijos, porque a muchos de los padres les da miedo llevar a sus hijos a estudiar por temor al bullying o al matoneo, ¿cierto? Y entonces vamos a presentar una propuesta al gobierno de cómo se deben capacitar los muchachos jóvenes, es decir, a los niños desde su preescolar, en la identificación de problemas mentales, para que una vez identificados, el mismo colegio empiece a hacer el tratamiento. Eso es un tema bastante interesante que vamos a presentar en la mesa para que empecemos a resolver. Yo no sé si ustedes vieron en la televisión el fin de semana que fue aprobado el Plan Nacional de Desarrollo del presidente Duque y lo firmó en Valledupar. Yo espero que el doctor Lopatowski no se me demore más para que él hable un poquito del tema. Y el tema de esta 16 obviamente tiene un decreto reglamentario que les digo cuál es el número. Es el decreto 658 del año 2013. Ese decreto 258 de 2013 reglamenta 658, 658, esto parece un pico, 658 del 2013. Ustedes van a ver que ahí reglamenta la ley 1616 y van a encontrar, para los que son juiciosos, ese decreto solamente tiene 3 páginas. Obviamente el que quiera leer la ley 1616 solamente tiene 40 artículos, no es tan larga.
pero sí trata temas en los cuales vamos a observar. Hay unos temas hay medicamentos que están aprobados por el INVIMA que tienen una dificultad para su distribución a través de las EPS, es decir, muchas veces cuando se le formula el medicamento ustedes van a la farmacia y no encuentran el medicamento, ¿cierto? Pero como usted no le puede decir al enfermo mental, espérese 8 días que llegue el medicamento porque tiene que ser un tratamiento continuado, que tiene que hacer el padre de familia, pues salir a comprarlo o decirle a sus familiares que le colaboren con el tema. Entonces, tenemos un incremento en la prevalencia e incidencia de los trastornos mentales, que ya les hablé que la esquizofrenia, el trastorno afectivo bipolar y el retraso mental. Hay unos temas asociados al tema del consumo de SPAD que en Bogotá viene creciendo. El consumo de sustancias psicoactivas viene creciendo en Bogotá a un ritmo gigantesco y eso ha generado de que muchas personas tengan problemas mentales y ustedes los pueden ver en la calle constantemente, ¿cierto? A los mal llamados habitantes de la calle, muchos de ellos son personas con enfermedades mentales que por el consumo de sustancias psicoactivas terminan en la calle por esas condiciones. Pero el gobierno, curiosamente, tiene un programa que es de subsidio a la oferta, que lo maneja directamente el fondo de la Secretaría de Salud. Ustedes sabían que había un fondo financiero aquí en la Secretaría de Salud, que el presidente de ese fondo es el secretario de Salud y que muchas veces de las atenciones que se hacen a las personas del vinculado, es curioso que en Bogotá todavía exista las personas que estén en el vinculado, es decir, personas que no están en el subsidiado, pero tampoco están en el contributivo. Y muchas veces nos pasa cuando usted pierde su empleo, se queda sin servicio de salud y entonces se trata como si fuera un vinculado. Ahí ese fondo financiero atiende con subsidio a la oferta a los habitantes de la calle, ¿cierto? A 30 habitantes de la calle. También atiende a los venezolanos y obviamente atiende a las personas que son desvinculadas. Esa atención se hace directamente en los hospitales de la red pública. Ustedes entran a la red pública y si no tienen situaciones, es decir, si aparece desvinculado, inmediatamente lo atienden con subsidio a la oferta. Por eso hoy en día que la gente dice que prefiere ser habitantes de la calle porque los atienden mucho más rápido en un hospital de tercer nivel que obviamente que en el nivel contributivo. Entonces, estas son las especificaciones frente al trabajo que nosotros vamos a empezar a hacer. Uno que ya se viene realizando, que es cómo tratar al cuidador que tiene esa negación. Y muchas veces hay padres que tienen problemas emocionales porque falleció un hijo y a veces le fallece el hijo, que es convencional, ¿cierto? Y el papá no acepta porque el hijo convencional tiene que irse tan rápido y le deja la responsabilidad muchas veces al cuidador. Pero hay que hablar también de la persona en condición de discapacidad. La salud mental de las personas en condición de discapacidad es un tema que hay que tratar. Si bien con la doctora Carolina hemos hablado de interponer tutelas integrales, muchas veces hay personas que tienen enfermedades que finalmente no las tratan, sino simplemente se les entregan ciertos elementos para cumplir, digamos, con las tutelas, pero finalmente no se le hace un trabajo psicosocial a las personas en condición de discapacidad. Es un tema bastante interesante. Siempre recurrimos a la terapeuta, al fisio, que son los que hacen las terapias físicas, pero nunca le miramos el tema de la salud mental a los cuidados. No quiero cansarlos, espero que ustedes, a ver si me permiten, voy a hacer una llamadita al doctor Comatosque, a ver si no se demora, porque la idea es que terminemos el foro a las 12 en punto. Cuéntame. Lo logramos. Los vamos a ver. Fundación Somos Fénix, Tani Colectivo de Pacientes, Julián de Cagua y Carlos Brand. Gracias.